que el gobierno nacional tomó una serie de medidas que podríamos sintetizar como medidas extraordinarias en un contexto extraordinario. Básicamente estas medidas apuntan a atacar los problemas del sector externo, que en Argentina, traducido, quiere decir la falta de dólares de la economía. El gobierno mismo ha señalado que son medidas provisorias, temporales, y que su expectativa es después desmontarlas. ¿Y por qué es extraordinario el contexto? Porque además, en los últimos meses, el país viene atravesando una sangría de divisas. Cada vez se van más dólares y la economía los necesita para funcionar, crear empleo, etc. Bueno, en este contexto, entonces, donde están cayendo las reservas del Banco Central, y en parte esto está vinculado a que muchas personas y empresas compran divisas y de esta manera especulan contra la posibilidad de una devaluación de la moneda, el gobierno nacional trata de generar un mayor ingreso de divisas por un lado y evitar que se vayan otras por el otro. En este contexto, ¿qué es lo que lanzó? Un conjunto de medidas básicamente para alentar las exportaciones, particularmente de soja. Lo que se hace es sacarle o reducirle el impuesto, o sea, la retención de 33 a 30% durante 3 meses a los exportadores de soja, y al mismo tiempo compensar, es decir, darles una transferencia de ingresos a los pequeños productores de soja, también para que se vean alentados a exportar. Por otro lado, también en el sector industrial hay medidas parecidas, se bajan las retenciones, es decir, los impuestos por exportar sobre bienes finales e insumos, y al mismo tiempo se aumentan los reintegros por exportar, o sea, la compensación, el dinero que el Estado invierte para que las empresas exporten. Y adicionalmente, en el caso de la minería se hace lo mismo, se le reduce la retención a las exportaciones mineras, que en Argentina centralmente son oro y plata, aunque también recientemente litio. Por otro lado, en el día de hoy se pusieron en disposición otra serie de medidas, en este caso directamente vinculadas al Banco Central, que lo que hacen es ajustar un poco más la salida de divisas, porque impiden que los funcionarios puedan comprar dólares, los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional, y al mismo tiempo lo que hace es aumentar las tasas de interés, buscando precisamente que sea más atractivo ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. Al mismo tiempo, también se trata de alentar un ingreso de divisas porque se les permite a las empresas extranjeras que hagan inversiones en Argentina a que obtengan dólares al tipo de cambio oficial y de esa manera los puedan mandar de vuelta a sus casas matrices o al exterior. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Una búsqueda por evitar que se vayan los dólares que hay en la economía y al mismo tiempo el propósito de generar un ingreso de dólares. Desde mi punto de vista, las medidas tienen ciertos límites. En primer lugar, yo diría que es dudosa la efectividad que vayan a tener para generar liquidación de divisas. Ya el sector sojero planteó que le parece insuficiente la reducción de las retenciones, pero al mismo tiempo no parece que por un incentivo de 3 meses y de un par de puntos de retenciones eso vaya a generar un cambio muy decisivo en la estrategia de exportación de esos sectores. Al mismo tiempo tendríamos que decir que el gobierno lo que está haciendo es resignando ingresos y compensando además a los que exporten. Por lo tanto, está gastando en un sector que está en la pirámide más alta de ingresos de la sociedad, aunque por cierto, si logra ser efectivo en que entre más divisas, podríamos decir que esto podría ser parcialmente al menos justificable. Mucho menos justificable es el caso de la minería, porque ahí se les está dando una reducción de impuestos a un sector que está absolutamente desconectado del mercado interno, que no tiene una política de guardar en silobolsas la producción minera, y por ende uno podría pensar que ahí es bastante difícil de justificar que a un sector tan concentrado, extranjerizado, se le reduzca un impuesto de esta naturaleza. En el caso del sector industrial es un poco más entendible.
en buena medida porque el sector industrial tiene una cadena de producción que genera más empleo y por ende permitiría generar mayor valor agregado y producción. Y es necesario para la reactivación económica en este contexto. En cuanto a las medidas financieras, bueno, la promesa para el sector de inversiones extranjeras va en la misma línea, de darle ventajas a un sector altamente, por definición, extranjerizado y altamente concentrado, y el aumento de las tasas de interés, por lo menos para mí, es una medida más o menos razonable en términos de que hoy hay una enorme salida de divisas y hay que tratar de evitar que la única forma de pensar el ahorro en la Argentina sean los dólares y es necesario pensar herramientas en pesos. Entonces, por lo menos de manera provisoria puede llegar a ser una medida necesaria. En síntesis, creo que el conjunto de medidas que se implementa claramente tiene que ver con una situación de fragilidad y de crisis y de que era necesario tomar medidas para atender estas problemáticas. La forma de resolverlos me parece que se quedan a medio camino, terminan siendo, o es difícil que terminen siendo todo lo eficaces que pretende el gobierno que sean, por un lado, y por el otro es una señal de ceder ante los sectores que plantean reducción de impuestos y que son concentrados, los que plantean facilidades para obtener divisas y ser concentrados y extranjerizados, y esto no parece ser una muy buena señal para los sectores populares.